Pues como os estaba diciendo por email, el imperativo es una cosa muy sencillita de entender y de utilizar en el inglés. Para ello, primero tenemos que estar situados en la página. Esta es la página que nosotros estamos trabajando. Y lo que os decía, el imperativo solo hace referencia aquí, ¿vale? En este cuadro que tenemos, está un poquito escondido. Luego hace una llamada a una página en los apéndices que está muy bien explicado y que os puede servir como complemento al vídeo, pero que acompaña unas actividades de traducir del español al inglés que no las hagáis, porque esa actividad tal como aparece ahí no debería de estar, ya que utiliza un vocabulario que no hemos trabajado en clase y unas construcciones verbales que están por un nivel superior, ¿vale? Yo creo que la orientación que le han dado a las actividades que aparecen en el apéndice está mal, ¿de acuerdo? Entonces, quedaos con que la referencia viene aquí. Es una parte muy concreta, muy específica del tema, por lo que en examen caería poco, pero como es muy fácil de entender y, como digo, de utilizarlo, pues lo vamos a ver y lo vamos a aprender, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es en qué consiste el imperativo en nuestro idioma, ¿vale? Primero tenemos que entender el imperativo en español. Mirad, el uso del imperativo es cuando yo cojo el verbo y con el verbo estoy dando una orden, estoy dando una instrucción. Es decir, le estoy diciendo a alguien lo que tiene que hacer. Por ejemplo, en español se me ocurre que un imperativo es ve a comprar la comida. Le estoy dando una orden a alguien, ¿verdad? Eso sería imperativo. Otro imperativo es, por ejemplo, salta. Salta porque yo te lo digo. Está diciendo en esa frase otro ejemplo de orden, ¿verdad? De imperativo. Por tanto, lo que tenemos en el imperativo son todas estas construcciones de estudia, lee, aprende, escribe, corre, ven. Todas esas órdenes son el imperativo. Y como estábamos viendo, en español cada una tiene su forma verbal concreta. Pongo aquí algunos ejemplos de los que estaba mencionando. ¿Vale? En todos estos estamos dando órdenes mediante un simple uso del verbo, una construcción en español que, como podéis ver, varía, ¿no? Viene de la raíz del verbo, ven viene de ir, de venir, perdonad, y aquí cierta irregularidad en la construcción. Corre de correr, ahí sí está utilizando la raíz. Estudia de estudiar, también emplea la raíz, quitándole la R. Aprende de aprender, lee de leer. Normalmente se va a construir el imperativo a partir de la raíz del verbo. Pero a veces, como nos encontramos el caso, hay irregularidades, ¿vale? Porque en español es un poco diferente, más difícil, ¿no? Es diferente y más difícil la creación de los verbos respecto a como siempre lo estudiamos en inglés. Lo que me interesa aquí es que quedéis con que siempre se utiliza un verbo, simplemente, una forma verbal y ya está, ¿verdad? En la que se está dando una orden. Bueno, pues en inglés es similar, pero mucho más fácil. Y es simplemente escribir el verbo. Por ejemplo, si yo quiero decirle a alguien que venga, ¿vale? Ese ven que podéis ver aquí arriba, lo único que tengo que hacer es escribir el verbo. Y el verbo en inglés es come, ¿vale? Simplemente. El verbo to come es venir. Si yo quiero dar el imperativo, pues escribo come, simplemente tal cual es el verbo. Lo mismo sucede con correr. Correr en inglés es to run, ¿vale? Run es el verbo. Pues si yo quiero decirle a alguien que corra, pues simplemente escribo el verbo. Ya está, ya le estoy diciendo que corra. Todos sabemos ya que estudiar es study, ¿verdad? Pues simplemente escribimos study. Y aquí tenemos ya estudia, ¿vale? Por tanto, en estos ejemplos ya tendríamos ven, corre, estudia. Aprender en inglés se dice learn, pues simplemente lo escribo, aprende. Lee en inglés se dice read, pues simplemente ya tengo ahí el imperativo, lee, ¿vale? Fijaos qué construcción más simple. Para dar una orden en inglés solo pongo el verbo y ya está, ¿vale? No tiene mayor dificultad. Y esto, todo el ejemplo que os he puesto es referido a la segunda persona del singular, es decir, a una sola persona, el tú. Por ejemplo, ven, corre, estudia, aprende, lee. Me estoy refiriendo a una sola persona, a la que tengo enfrente. Pero nosotros ya sabemos que el inglés, siempre la segunda persona del singular
coincide con la segunda persona del plural. Por lo que la orden también nos vale para cuando tenemos a varias personas enfrente. Es decir, aquí puedo decir ven, referido a uno solo que tengo delante, o venid, referido a todo un grupo que tengo delante. Lo mismo con run. Para una sola persona, tenemos aquí en la forma de segunda persona del singular, run sería corre. Si quiero utilizar la segunda persona del plural, será corred, ¿vale? Esto está referido a un grupo que tengo delante. Lo mismo study, pues para tú, para la segunda persona del singular, sería estudia. Pero también podría utilizarlo para el vosotros, ¿no? Para cuando tengo un grupo de personas delante, sería estudiad. Aquí lo mismo, para learn tendríamos aprende o aprended. Y para read sería lee o leed. Observad cómo en español tenemos una variación distinta, ¿vale? Estamos viendo, por ejemplo, en lee, que tenemos una versión para el singular y una versión para el plural, ¿vale? Lo mismo para cualquier otro verbo. La construcción es similar, normalmente se le añade una D al final, pero ya estamos teniendo una doble variación, ¿no? Según el singular o el plural. Y eso, de nuevo, en inglés no existe. Simplemente, de nuevo, nos quedamos con escribir el verbo tal cual. Y no hay mayor dificultad, insisto. Esto, por tanto, espero que os hayáis dado cuenta que es mucho más largo de explicar que al final de entender o utilizar. Si tú quieres darle una orden a una persona o a un grupo de personas, como sería este caso que estoy señalando aquí, simplemente escribe el verbo, ¿vale? Podemos escribir la palabra sola o acompañándola dentro de una oración. Por ejemplo, yo puedo decir study, significaría estudia, ¿verdad? O estudiad, según sea la segunda persona del singular a la que me refiero, a la segunda persona del plural. Pero yo también puedo, como decía, incluirlo dentro de una oración. Por ejemplo, study your exercises. Estudia tus ejercicios. Le estoy dando una orden. Observad aquí la diferencia de utilizar un sujeto en utilizarlo. Si yo digo you study your exercises, ¿vale? Lo único que he hecho aquí es añadir este you, le cambio completamente el sentido de la oración. Porque aquí teníamos ese imperativo, estudia tus ejercicios. Pero aquí ya no tenemos imperativo al poner el sujeto, sino estoy utilizando un presente simple, por lo que aquí estoy diciendo tú estudias tus ejercicios. Esto lo quitamos, ¿vale? Porque normalmente la exclamación está relacionada a una orden. Observad, por tanto, la diferencia, es simplemente con añadir you. Arriba tenemos estudia tus ejercicios, estoy dando una orden, y aquí presente simple, tú estudias tus ejercicios. Simplemente estoy dando una información. Lo mismo sucede con cualquier otro de los ejemplos que pongo aquí, ¿verdad? A ver, por ejemplo, can. Can hemos dicho que significa venir, y en este caso, como solo he puesto el verbo, estaría dando una orden. Para la segunda persona del singular sería ven, y para la segunda persona del plural, para el vosotros, sería venid, ¿verdad? Pero como había puesto en el ejemplo anterior, puedo integrarlo dentro de una oración. Entonces yo podría decir come with me. Estoy dando una orden, estoy diciendo ven conmigo o venid conmigo. No estoy especificando si estamos refiriéndonos al tú o al vosotros, ¿de acuerdo? Y observad de nuevo que si yo cojo y añado un sujeto delante, you can, ya estoy de nuevo utilizando el presente simple y ya estoy de nuevo dándole un sentido diferente a la oración. Mientras que arriba ordenaba, ven conmigo o venid conmigo, aquí simplemente de nuevo estoy informando mediante ese presente simple. Estoy diciendo, tú vienes conmigo o vosotros venid conmigo. De nuevo, no estamos especificando si se trata de la primera o de la segunda persona del plural y no nos interesa, ¿vale? Entonces, volviendo a lo que viene aquí en la página, amplío un poquito, nos dice writing tip. Tips son como truquitos, ¿vale?
truquitos de writing, de escritura. Dice, we use imperative to tell people to do things. Nosotros usamos el imperativo, los imperativos, lo utilizan en plural, para decirle a la gente a hacer cosas. Es decir, para decir a la gente que tiene que hacer cosas, ¿de acuerdo? O sea, para dar órdenes. Observad el ejemplo. Visit the museum. ¿Qué pone aquí? Visita el museo. Está dando una orden, ¿vale? El siguiente, don't miss the old bridge. Este es interesante porque está utilizando el negativo, que os lo voy a explicar ahora, os lo voy a desarrollar un poquito. Miss significa echar de menos, perderse, ¿vale? Entonces, don't miss the old bridge es no te pierdas el puente viejo, no eches de menos el puente viejo. En este caso, estamos hablando de irse de turismo, entonces lo que tiene sentido es no pierdas, ¿verdad? No te pierdas el puente viejo porque se ve que es algo turístico pues muy interesante. Y esto del writing tip se trabaja a través de estas actividades, ¿de acuerdo? Que os estoy pidiendo también en el email que hagáis. Simplemente tenéis que utilizar el verbo como una orden y añadirlo a la expresión correcta por aquí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí pone el say unido a please and thank you. Say please and thank you. Di gracias, perdón, di por favor y gracias, ¿verdad? Os explico el uso del negativo. Hemos visto que para emplear el imperativo en inglés, la forma afirmativa, ¿vale? Así. Ponemos el verbo tal cual, ¿no? Como ejemplo, decimos read, sería lee. ¿Qué pasa con la forma negativa? Bueno, con la forma negativa, uno diría, no, pues lo único que tengo que hacer es añadir el no delante, not read, pero no sería así la construcción, ¿vale? Eso sería no leer, en este caso. Nosotros lo que tenemos que incluir siempre delante de la forma negativa es esto, don't. ¿De acuerdo? Se construye así. Por tanto, el don't read será no leas. Por ejemplo, don't read the exercise now. No leas el ejercicio ahora. ¿Vale? Escribiría así. Perdón, ahora. Don't read the exercise now. No leas el ejercicio ahora. Otro ejemplo. ¿Qué significará eso? Don't run. Antes dijimos que run, to run, es el verbo correr. Por tanto, run es corre o corred. Don't run será no corras o no corráis. Don't run now. No corras ahora. Recordad, siempre cuando vais a dar una orden en negativo, se pone don't delante, ¿vale? Por ejemplo, don't talk. No hables. Una clase, ¿no? Que está un profesor dando la lección y te ponen algunos alumnos a hablar y dice don't talk, no habléis. Digo habléis porque en este caso he dicho se ponen varios alumnos, unos alumnos a hablar. Si fuese un único alumno el que molesta, pues igualmente diría don't talk, pero en este caso por el contexto se entendería que solo se refiere a uno. Recordad que en inglés la segunda persona del singular y la segunda persona del plural nunca se especifican y tú tienes que entender a cuál se está refiriendo hablando en el contexto. Recordad siempre que el inglés es un idioma mucho más simplificado que el español. Bueno, pues en definitiva, me he explayado bastante en la explicación para que quede muy claro, ¿vale? Simplemente, el imperativo son órdenes. Si yo quiero dar un imperativo, escribo el verbo run, corre. Y si quiero hacerlo con una negación, es decir, no corras, pues tendré que añadir el don't delante, ¿vale? Yo os voy a pedir ahora que hagáis esta actividad a través del email, ya veréis que es muy sencillita, y luego añadiré alguna otra actividad también para complementar esto. Veréis que no tenéis ningún problema, ¿vale? Con el imperativo. Bueno, pues aprovecho y os mando un saludo desde este medio, ¿vale? Que sigáis estudiando y que le demos caña a esto. Que está ya el curso ahí a puntito de terminar. ¡Venga!